Amada Iglesia Filadelfia, buen día, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas grande y poderosamente. Qué bueno podernos encontrar nuevamente acá este domingo en este segundo servicio. Para nosotros, para mi esposa, para mí, siempre una bendición. Que el Señor nos use en ese amor que es infinito, que es inagotable, nos use para llevar, para traer y compartir la hermosa y poderosa palabra de Dios. Por eso agradezco primeramente a Él, como siempre, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, solamente se lo debemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto, a los hijos de Dios nos mueve siempre la gratitud. También agradecemos a los pastores principales de esta iglesia, a nuestro pastor Ender Vargas, y a la pastora Xiomara de Vargas por la oportunidad y la confianza que durante todos estos años nos han brindado y han depositado en mi esposa, la pastora Marianela, y en mí. Dios ha sido bueno, iglesia. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno, aún en medio de las adversidades y las aflicciones. Crea que Dios se va a manifestar. Crea que Dios va a dar la salida. Crea que Dios va a dar las soluciones. Crea que Dios va a traer las respuestas, pero sobre todo, crea, tenga la seguridad y la certeza que Dios le va a entregar la victoria por la cual tanto ha doblado rodilla, por la cual tanto ha orado, pero conforme a su tiempo y solo a su perfecta voluntad, Él va a materializar esas promesas en tu vida, en tu matrimonio y en la vida de tu familia. Amén. El día de hoy, amada Iglesia de Filadelfia, quiero entregarte una enseñanza, una corta enseñanza, la cual he titulado Para la gloria y honra de nuestro amado Padre Celestial. El amor, el sin igual amor de Dios. Escuche bien. El amor sin igual, el sin igual amor de Dios. Si quiere, por favor, acompáñeme con sus Biblias al libro Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Voy a leer la hermosa y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer específicamente, también lo pueden ver en sus pantallas, la versión Reina Valera de 1960. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, dice el versículo 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, dice el versículo 10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque tú, Señor, has hablado, porque tú sigues inquietando, porque tú sigues enseñando, porque tú sigues redarguyendo, porque tú sigues instruyendo en justicia, a fin de que cada uno de nosotros, Señor, estemos enteramente preparados, seamos perfeccionados, Señor, y día a día nos acerquemos más en lo individual como hijos de Dios y en lo colectivo como iglesia, Señor, a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a parecernos cada día más a ese varón perfecto para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Yo te pido que en tu infinito e inagotable amor, misericordia, bondad y fidelidad, Señor, tú en esta mañana traigas unidad, traigas amor, traigas consuelo, traigas paz, traigas bendiciones, Señor, que colmen nuestra vida hasta que sobre y hasta que abunde, Señor, que tú traigas restauración en cada matrimonio, en esas familias que están en disensiones, en contiendas y en conflictos. Yo te pido que sea tu mano poderosa, obrando y uniendo una vez más bajo el vínculo perfecto del amor, todo lo que Satanás ha querido hurtar, robar y destruir. Te pido, Señor, con total humildad que me utilices, pero solo para la gloria y honra de tu nombre. Te doy gracias por lo que en esta mañana tú harás. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. El sin igual amor de Dios. Fíjense, según el teólogo Pablo Hoff, específicamente esto lo encontramos en el libro de Teología Evangélica, el amor de Dios, recuerden que estamos en una temática que tiene que ver con los atributos de Dios. Ya tocamos algo del atributo de la omnipresencia,
omnipotencia de nuestro amado Padre Celestial. Específicamente hoy vamos a estar hablando de uno de los atributos comunicables. Ya vimos lo que es incomunicable, comunicable, y dentro de esos atributos comunicables hay una serie de clasificación. Dentro de esa clasificación están los atributos morales, y dentro de los atributos morales está el atributo como amor, el amor de Dios como tal. Entonces Pablo Hoff dice que el amor de Dios se destaca más que cualquier otro atributo comunicable de Dios, excepto que la santidad de Dios. El inmesurable e incomparable amor divino es más que una cualidad de la deidad, es su esencia misma. Se considera inclusive una definición muy precisa de su propia naturaleza. La suprema revelación del amor de Dios es la condescendencia divina en Jesucristo, por cuanto Él llevó en el Calvario la culpa y el castigo a causa de cada uno de nuestros pecados, rebeliones y desobediencias. El amor divino de Dios no solo toma la iniciativa de enviar a Jesucristo para morir por nosotros, sino también busca incansablemente al pecador extraviado. Su amor consiste en una disposición de afecto hacia nosotros, una actitud de solicitud desinteresada y, por supuesto, la firme resolución de actuar siempre, no algunas veces, a favor de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Del amor, de que Dios es amor, y vamos a hablar, por supuesto, de qué manera se manifestó el amor de Dios sobre nuestras vidas. Ahora bien, para hacerles muy corto el cuento, es importante que cada uno de nosotros, iglesia, sepamos que el amor como atributo de Dios define a la perfección, define con exactitud y desde todo punto de vista la naturaleza, pero también el carácter de Dios, pero sobre todo, y no tengo duda de eso, aunque muchos intenten desligarlo, describe con total precisión la esencia, lo que es nuestro amado Padre Celestial. Y fíjense que esto es tan así. Este autor asegura que uno de los atributos que más se mencionan, de los cuales más se tocan, atributos que predominan sobre otros atributos, es precisamente el amor. Escuche esto, porque ciertamente con mucha facilidad nosotros decimos que Dios es amor. De hecho, cuando nos piden que hablemos de Dios, cuando nos piden que definamos quién es Dios, cuando nos toca evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación, cuando nos toca presentar el evangelio, una de las frases más comunes que usted y yo y afuera podemos utilizar, sin duda alguna, va a ser que Dios es amor y que Cristo te ama. Pero ahora hay algo importante de todo esto. Se dice con mucha facilidad, eso es una realidad y todos estamos totalmente seguros de eso, porque lo dice la palabra de Dios y lo confirma el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Pero, escuche bien, verdaderamente nosotros entendemos cuán grande, cuán inmenso, cuán incondicional, como decía la alabanza, y cuán maravilloso es el amor de Dios. Nosotros no podemos hacer esa pregunta. Yo quizás sepa cómo es el amor de Dios porque lo he visto manifiesto en mi vida, pero cuando he visto casos contrarios a lo bueno, a lo no tan bueno, verdaderamente yo puedo seguir asegurando desde todo punto de vista que Dios me ama, que Dios es amor. ¿Por qué les digo esto? Muchos autores, muchos teólogos, muchos conocedores de la palabra de Dios han llegado a coincidir y también establecen, por supuesto, que con nuestro propio conocimiento, que con nuestra mente humana y carnal va a ser imposible que podamos conocer lo que verdaderamente traduce y lo que verdaderamente significa el amor de Dios. Así de sencillo. Y esto es tan real y esto es tan cierto, amada Iglesia de Filadelfia, que el mismo apóstol Pablo en el libro de los Efesios definió al amor de Dios, le dio una característica para poderle dar y para poderle explicar a aquella iglesia sumergida, aquella iglesia que había olvidado su primer amor, aquella iglesia que de alguna u otra manera estaba haciendo muchas cosas que a Dios no le agradaban, aunque no todas, habían algunas debilidades ahí. Definió como el amor de Dios como el amor que excede a todo conocimiento. Pero les aclaró algo también a esa iglesia. Les aclaró que la única manera posible que existía y que existe y que seguirá existiendo para conocer esas dimensiones, para conocer esas medidas, él habla de anchura, habla de longitud, habla de profundidad y también habla de la altura del amor de Dios, solo es posible por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. No hay otra manera, porque con facilidad vamos a decir que Dios es amor, con facilidad vamos a decir que el amor de Dios se hizo manifiesto por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Perfecto, y hasta ahí todo está bien, mis hermanos. Ahí no hay ningún tipo de cuestionamiento.
Entonces, a nosotros nos viene una pregunta, y es una de las preguntas que yo coloco acá en el bosquejo. Mis hermanos, entonces yo puedo entender, o cómo puedo entender por qué muchas personas allá afuera, por qué muchos incrédulos, por qué muchos desconocedores, para no entrar en adjetivos descalificativos, por qué muchos desconocedores de la palabra de Dios afirman y aseguran que Dios al parecer no es tan bueno, que el amor de Dios al parecer verdaderamente no es tan grande, porque si fuese así, porque a la gente buena muchas veces le va tan mal, porque fallecen los niños, porque ocurren tantas cosas trágicas a los que inclusive conocen de Dios. Eso es lo que dicen ellos, ojo, solamente lo dicen por cuestionar no solo la existencia, por cuestionar que Dios es amor, por cuestionar que el amor de Dios es lo más grande que usted y yo podamos tener y podamos imaginar. Se hacen cualquier cantidad de preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, mis hermanos, la palabra de Dios nos da la respuesta. En primer lugar, ellos no pueden entender las cosas de Dios, ellos no pueden entender que Dios verdaderamente, cuando hablo de Dios estoy hablando inclusive del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tienen y comparten los mismos atributos morales. Entonces no pueden entender desde ningún tipo de vista esa explicación, ese amor inagotable de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en sus corazones. Y la palabra de Dios dice allá en Primera de Corintios que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede conocer las cosas de Dios, no puede entender las cosas de Dios, no puede ver más allá de su mente finita, limitada, irracional, porque para él son locura y no las puede entender porque solo iglesias se han de discernir espiritualmente. Nosotros sí conocemos el amor de Dios, nosotros sí conocemos la soberanía de Dios, conocemos no solo quién es Dios, sino lo que ha hecho en nuestras vidas, precisamente por el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Y para la gloria y honra de nuestro amado Padre Celestial, y gracias, porque si no hubiese sido por esa constante que ahorita está en nuestros corazones, sino que eso fuera una variable, pero gracias a que el Espíritu, a que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, usted y yo, como verdaderos hijos de Dios, si tenemos desde todo punto de vista la seguridad, la certeza y la plena convicción que Dios es amor, que Dios es amor, no solo que Él es amor, no solo que Él tiene todo el amor, no solo que Él puede y quiere darte amor, sino como dijo el apóstol Pablo, Él es la fuente del amor que excede a todo conocimiento, amada iglesia de Filadelfia. Y usted sabe que yo decía en el primer servicio que el amor es difícil hablar del amor y no tener que tocar otros atributos, porque ciertamente Dios es bueno porque nos ama, Dios es misericordioso porque nos ama. ¿O no le dijo eso él allá a Jeremías en el capítulo 31? Con amor eterno te he amado y por consiguiente o por eso te he prolongado mi misericordia. La causa raíz, decimos a nivel de proyectos, de procesos, en este caso fue el amor, y eso no va a variar. Absolutamente todo lo que Dios ha hecho fue por amor. Ahora, ese amor que mora en nosotros, porque yo les decía al comienzo que con nuestra mente yo no voy a entender el alcance y lo infinito del amor de Dios, lo voy a delimitar, lo voy a poner chiquito para poderlo entender, porque nuestra mente grande jamás podría entender eso, pero eso es lo que a usted y a mí nos da la seguridad de que siempre vamos a salir victoriosos y vencedores, sea cual sea la tempestad, sea cual sea la enfermedad, sea cual sea la adversidad. Ese amor que nació en el corazón del Padre y que mora en nosotros es el que te da la seguridad que aún en el silencio Dios siempre va a estar obrando a favor tuyo, y juntamente con el proceso, juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, en el nombre de Jesús siempre te va a dar la salida. Si no, no pudiésemos entender eso, si no sería como las de afuera, no me pasó esto y esto no era lo que yo quería. Definitivamente Dios no es tan bueno, es un amor limitado. No, hermano, eso se pierde de vista. ¿Cómo me puede demostrar usted eso, pastor José, a la luz de la palabra de Dios? Te voy a presentar algunas características que definen, que enmarcan con mucha precisión cuán grande, cuán infinito, cuán eterno, cuán inagotable, cuán inmensurable, cualquier palabra que usted le quiera colocar allí, del amor de Dios para con nosotros, para con su creación y por supuesto hacia toda la humanidad. Fíjense la definición. Hay autores que establecen, y lo conversaba ahorita con uno de los hermanos acá de la iglesia, hay un autor muy famoso y él dice que el amor de Dios está de manera intrínseca
hacia los hijos de Dios, mostrando su bondad, pero también mostrando su misericordia hacia los que no conocen de Dios. Entonces hay un amor que está, porque no crean que eso solamente es para nosotros. Eso no solamente es para nosotros y ya vamos a ver. Entonces, por eso el autor dice que es una búsqueda incansable de buscar y alcanzar y encontrar al pecador que está totalmente perdido. Pero también es ese amor desinteresado, ese amor benevolente para darnos siempre lo que a usted y a mí nos conviene. Ahora, ¿cuáles son esas características? En primer lugar, lo pueden ir siguiendo allí en las pantallas, es que el amor de Dios es incondicional. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo mayor, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, yo comentaba en el primer servicio, este versículo yo lo estudié hace mucho tiempo y del autor, del teólogo que lo estudié, a mí me llamó mucho la atención de cómo él hizo la interpretación para demostrar que el amor de Dios ha sido desde y hasta la eternidad. Ahí encontramos tres tiempos. A nivel de literatura, de castellano, tres tiempos verbales. Hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. El pasado es precisamente en que Dios nos amó. El presente es que para que todo aquel que en Él cree, y el futuro, un futuro por toda la eternidad, es que obtenga salvación y vida eterna. No es un futuro cualquiera, no es un futuro como desarrollamos misión y visión, que son alcances a mediano y hasta largo plazo. Esto es un futuro indefinido, indeterminado hasta la eternidad. Entonces, ¿qué nos muestra este versículo? Que verdaderamente el amor de Dios ha sido manifiesto antes, hoy y hasta que cada uno de nosotros y la humanidad se encuentre, por supuesto, los que reconozcan a Jesús como su Señor y su Salvador, cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Pero no es solo eso, porque lo podemos ver ahí y creemos que es un amor solamente del Padre. Y el Padre fue el que de manera obligada envió a su Hijo y que de manera obligada también enviaron al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. No, mis hermanos, ese mismo amor que nació en el corazón del Padre como atributo es el mismo amor de Jesucristo y fue el que lo llevó a encarnarse, a sacrificarse y a entregarse por amor a cada uno de nosotros. Él tuvo una conversación. Si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte. Estamos hablando de Jesucristo y de lo que hizo por nosotros. Él tuvo una conversación con su padre y le dijo: Padre, lo que está haciendo la humanidad, yo sé que no te agrada. Esos pecados, esas rebeliones, esas iniquidades, esas desobediencias que nos tienen totalmente apartado, que los tiene apartado totalmente de ti. Era un puente. Ese puente lo unió nuevamente Jesucristo. Él dijo: no quisiste esto, no quisiste aquello, no quisiste ofrenda, no quisiste holocausto, no quisiste sacrificio, envíame a mí. Quítalo primero, quita todo el desastre, quita 4000 años de aberraciones sexuales, de inmoralidades, de iniquidades de todo tipo, de que ese pueblo vivió a espaldas de ti, de que ese pueblo hacía conforme, como dice el libro de Jueces, cada quien conforme según le parecía. Envíame a mí para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Pero no solo eso, dice la palabra de Dios, que en esa voluntad, que gracias a ese sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre, que gracias a ese amor incondicional, que es precisamente de lo que estamos hablando, usted y yo fuimos justificados, usted y yo fuimos redimidos, usted y yo fuimos perdonados, usted y yo fuimos lavados y limpiados de todos y cada uno de nuestros pecados. Y gracias a ese amor incondicional del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, hoy usted y yo abrazamos lo que dice Juan 3:16, nada más y nada menos que la inmensa, la poderosa promesa de la salvación y de la vida eterna. Amén. Fíjense, la palabra de Dios, siguiendo la secuencia de los versículos que tenemos acá, nos enseña por medio de lo que yo considero que es una de las cartas doctrinales más hermosas, más maravillosas, completas y poderosas que encontramos en la palabra de Dios, que es el libro de Romanos. En el capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios que Dios muestra, otras versiones dicen que Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está demostrando su amor. ¿De qué manera? De que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios te amó cuando aún eras un delincuente, que Dios te amó cuando aún éramos pecadores, que Dios nos amó cuando aún estábamos manchados, que Dios nos amó cuando no valíamos absolutamente nada, que Dios nos amó cuando éramos asesinos, que Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que Dios nos amó cuando estábamos constituidos literalmente enemigos de Dios.
que Dios nos amó cuando dijo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos la gloria de Dios. Desde ahí nos amó Dios a cada uno de nosotros. Y después de eso, amada Iglesia Filadelfia, imagínense a alguien, no lo digo de manera despectiva ni descalificativo, a alguien abrazando a un indigente, a alguien que huele mal, a alguien que está mal vestido, a alguien que está manchado, a alguien que es grosero, a alguien que no sabes cómo va a reaccionar. Eso hizo Dios con nosotros. Se acercó y nos abrazó siendo unos indigentes, siendo unos delincuentes. Nos lavó, nos limpió de todos y cada uno de nuestros pecados. Nos dio una posición, como dice el libro de Apocalipsis. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y como si esto fuese poco, también nos dio la bendición y la autoridad, no solamente de ser hechos, sino también de ser llamados hijos de Dios. Es fácil amar y abrazar a alguien cuando anda perfumado, cuando huele bien, cuando está bien vestido, cuando está muy preparado, cuando tiene una vida muy recta. Pero el caso contrario, eso hizo Dios, eso hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios por cada uno de nosotros. El amor de Dios es incondicional, porque estamos hablando de incondicional y no podemos dejar la explicación de esa palabra por fuera. Incondicional, mis hermanos, porque usted y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada, nada para obtener todas las bendiciones y todas las promesas de bendición y de cuidado que están aquí. Porque usted y yo no tuvimos que hacer nada para que el Padre enviara a Jesucristo a morir en la muerte más vergonzosa, en la muerte de cruz, en un madero, por amor a cada uno de nosotros. No hicimos nada. Yo decía algo, me salió en el primer servicio esto como que falso. Sí, hicimos algo. Hicimos lo incorrecto. Hicimos lo peor. Hicimos lo que a Dios no le agradaba, eso hicimos. Y lo que a Dios le agradaba, eso dejamos de hacer. Pero Dios, mis hermanos, tomó la iniciativa. Dios, en ese amor que es inagotable y que es infinito, tomó la iniciativa y envió a su propio Hijo. Y al que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay dos preguntas que coloco acá. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hubiésemos sido capaces de entregar a un hijo, a una hija, a algún familiar querido? Ya ni siquiera, es que no puede ser otro ejemplo que no sea el hijo o las hijas. Los que somos verdaderamente buenos padres, los que son buenas madres van a entender este ejemplo. Golpeando a un indigente, a ese indigente que habían abrazado aquí, usted les hubiese dicho, no golpees al indigente, golpea a mi hijo. No maltrates al violador, maltrata a mi hijo. No escupas al asesino, escupe a mi hijo. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hubiésemos sido capaces de hacer eso? Absolutamente, yo estoy seguro que ninguno, porque verdaderamente no lo hubiésemos podido lograr. ¿Cuántos de nosotros? Yo veo a mi hija, a mis hijas, yo tengo dos princesas, Victoria y Marianela, yo las veo con malestar y yo me pongo demasiado triste. Tengo a Dios y a mi esposa de testigo y comienzo a buscar los medicamentos, comenzamos a llamar a los médicos, comenzamos a actuar, a orar primeramente, pero es algo que uno siente como una tristeza de ver a un hijo quebrantado, de ver a un hijo en cama. Yo sé que los que son padres me entienden, por eso no hubiésemos podido soportar ver cómo maltrataban, ver cómo desnudaban, ver cómo arrodillaban, ver si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? No hubiésemos podido aguantar ninguno de nosotros absolutamente nada. A nosotros, alguien regaña a un hijo nuestro, y eso pasaba mucho en la familia, y nos incomodaba, ¿sí o no? No me dejen a mí solo con estas preguntas, porque parece que solamente soy yo. Y aquí hay 3 cámaras que están apuntando para allá también, solo que no se ven. Hermano, no hubiésemos sido capaces verdaderamente de hacer eso. Por eso yo digo que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese Dios trino, no solo dijeron con facilidad con sus labios, yo amo a este pueblo, yo amo a Israel, yo amo a mi iglesia. No solamente lo dijeron hacia la ligera, sino que con hechos lo demostraron. Dios no solamente dejó en su palabra para que suene bonito y para que cuando a mis hijos, a los que yo creé, a las criaturas, a la humanidad, les toque definir quién soy yo y hablar de mí, lo más rápido que le va a salir es que Dios es amor. Eso no quedó allí por quedar. Dios no solamente lo dejó escrito y lo dijo con sus labios. La palabra de Dios, por supuesto, es viva y eficaz. Cuando digo escrito, también me estoy refiriendo a esa voz audible de Dios, sino que con hechos demostró que Dios es amor, sino que con hechos
demostró que Dios es amor. Amada iglesia Filadelfia, y por eso en la carta que leímos al comienzo del Evangelio de Juan, de primera de Juan, mis hermanos, dice que en esto es que consiste verdaderamente el amor. No en que usted y yo hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo unigénito, envió a su Hijo amado, envió al único Hijo que tenía en propiciación por cada uno de nuestros pecados. ¿Acaso hay algo más grande, más fuerte, para que podamos entender que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo? Y ese amor se convierte precisamente en un amor incondicional, porque usted y yo no habían otro. Hermano, yo tengo que pagar, así que la paga del pecado es muerte. Entonces, si eso es así, ¿por qué yo no estuve en esa cruz? ¿Por qué yo no fui clavado y colgado en esa cruz? Porque hubo uno que levantó su mano, porque ninguno de nosotros hubiese podido hacer un sacrificio que agradara a Dios. Además, los sacrificios iban de mal en peor. Ya los estaban haciendo con animales defectuosos, con animales ciegos, todos sumergidos totalmente en pecado. Desastre. Por eso Jesús levantó su mano. Pero ahí debimos haber sido humillados usted y yo. Ahí debimos ser avergonzados usted y yo. Pero no fue así. No fue así. Él, su muerte, su expiación, para expiar, para perdonar, para quitar, como el día de la expiación, los pecados, para mediar delante de Dios y eliminar nuestros pecados, es lo que se conoce teológicamente como muerte y expiación sustitutiva, la asumió Jesucristo y se entregó por amor a cada uno de nosotros, se encarnó por amor a cada uno de nosotros, se sacrificó por amor a cada uno de nosotros y dio su vida por amor a cada uno de nosotros, porque nadie me la quita, dijo Jesucristo. Nadie me la quita, refiriéndose a su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Gloria a Dios. Hay un segundo aspecto importantísimo dentro de las características del amor de Dios, y es precisamente que el amor de Dios es verdadero. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 15, versículos desde el 11. La parábola del hijo pródigo. También dijo, está hablando Jesucristo acá, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arruinó y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, gloria a Dios, por su palabra. Fíjense, mis hermanos, según varios autores, yo tengo acá los autores, tengo acá los tipos de amores. Hay 4 tipos de amores, se los voy a hacer muy corto. El primero de ellos es el amor fileo, el amor que está referido al amor entre amigos, conocido también como el amor fraternal. Está el amor estorge, tiene que ver con el amor familiar, principalmente entre padres e hijos, madres, hijos o entre hermanos, lo que conocemos como núcleo familiar. Está el tercer amor, que es el amor eros, el amor romántico, el amor pasional, tiene que ver únicamente o meramente con la atracción física como tal. Y está el amor ágape, que tiene que ver con ese amor incondicional, con ese amor sacrificial, con ese amor puro y verdadero de Dios hacia toda la humanidad. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque ciertamente, y hay demostraciones y hay muchos escritos, y ustedes en la práctica seguramente conocen a alguien que le ha pasado eso. El amor fileo puede fallar o no. Puede ser amigo de alguien un tiempo y después no. El amor estorge puede fallar. ¿Cuántos padres, cuántos hermanos, cuántas madres e hijos, padres e hijos
al día de hoy no se hablan. ¿Cuántas familias no hay en conflicto, no hay en contiendas? El amor eros puede fallar. Alguien te puede atraer durante un tiempo, puedes tener un noviazgo que se basó meramente en ese amor, en la atracción física, pero de la noche a la mañana ya no sientes nada por esa persona, bien sea por él, por ella o por él. Pero ¿por qué te digo esto? Porque esos tres amores pueden fallar. Pero el amor ágape, el amor de Dios, ese amor que es perfecto, ese amor que es verdadero y ese amor que es incondicional, nunca va a fallar. El amor de Dios nunca te va a abandonar. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dijo el salmista, con todo y eso, Jehová me recogerá. Jehová de los ejércitos dijo por medio de Isaías, en el libro de Isaías, se olvidará la madre de lo que dio a luz, se olvidará su madre del niño, de la niña que dio a luz, y agrega, pues aunque ella se olvide de ese niño, de esa niña, yo jamás me voy a olvidar de ti, amada iglesia Filadelfia. Ese es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar y nunca te va a fallar. Este muchacho, y es lo que nos enseña esta parábola, mis hermanos, recibió toda su herencia. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue ir a gastar el dinero, a derrocharlo con mujeres, en rumbas, en parrandas, en mil cosas, en lo que usted se puede imaginar en este momento. Eso fue lo que hizo él. Y tenía el estómago vacío, tenía muchísima hambre y todos los días se preguntaba, yo aquí pasando hambre, yo aquí no tengo nada que comer. Deseaba comerse la comida aquella de los cerdos y ni siquiera le daban de esa comida. Pero en la casa de mi padre siempre dijo, hay abundancia de pan. Un día no aguantó más, un día estaba tan desesperado, tan hambriento, tan mal vestido, tan maloliente, mis hermanos, que dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Pero ¿cómo iba a regresar ese muchacho? Iba a regresar arrepentido, iba a regresar avergonzado, iba a regresar sin nada en los bolsillos, iba a regresar con una ropa muy sucia, muy vieja, iba a regresar sin nada. Pero sobre todo, yo agrego acá, que iba a regresar, mis hermanos, con una duda inmensa, con una incertidumbre de no saber si su papá lo iba a perdonar, de no saber si su papá lo iba a recibir. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que cuando aquel padre vio a su hijo y lo vio de lejos, de manera inmediata, salió corriendo hacia él, lo besó, lo abrazó, lo perdonó, lo consoló y pidió que le dieran el mejor vestido, pidió que le dieran el mejor calzado, pidió que colocaran un anillo en su mano y que mataran al animal más gordo, más bonito y más sano para celebrar que el hijo había vuelto a casa. Amén. Mis hermanos, aquí el padre del hijo pródigo representa nuestro amado Padre Celestial, pero también representa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El amor de ese Padre representa el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, mis hermanos. Eso es lo que representa. Dios lo que quiere es que te devuelvas si fallaste, si pecaste y pidas perdón y te arrepientas y salgas corriendo de manera inmediata a ese Dios que siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos. Recuerde que el perfecto amor de Dios cubre multitud de pecados, amada iglesia Filadelfia. Y yo lo decía, palabras más, palabras menos, en ese primer servicio, el amor de Dios, esos atributos de Dios no son una luz verde, no son una puerta grande para que usted entre y peque, para que usted entre y haga lo que a Dios no le agrada, para que usted entre y haga desastre y crea que puede vivir una vida desordenada y en el último momento antes de partir usted se arrepienta. En eso no consiste la vida de un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que en su infinito e inagotable amor tú te devuelvas y tú salgas corriendo, así como tuvieron ese encuentro, como salió corriendo el hijo pródigo de regreso, que salgas corriendo al único y verdadero Dios que tiene el poder para restaurarte, al único y verdadero Dios que tiene el poder para sanarte, el único y verdadero Dios que tiene el poder para edificarte, para restaurar tu vida, tu matrimonio y la vida de tu familia. Esa restauración es lo que representa el anillo que le colocaron al hijo pródigo. Dios quiere que salgas corriendo al único que puede devolverte todo lo que Satanás te quitó. Eso es lo que representa la nueva vestidura, eso es lo que representa el nuevo calzado, eso es lo que representa todo lo que el Padre le volvió a dar a su hijo. Lo que el enemigo le había quitado en el mundo, el Padre se lo restauró 1000 veces mejor. Y eso es lo que Dios quiere, que tú salgas corriendo y que tú te regreses a ese Dios que va a estar en la puerta como el padre del hijo pródigo, a ese Dios que va a estar en casa siempre 24/7, aunque te equivoques, aunque falles, aunque hayan errores y aunque hayan debilidades, Él va a estar esperándote en la puerta con los brazos abiertos y te dirá cuando llegues, mi hijo era muerto, pero ha revivido, pero fue resucitado, ya no está en el mundo, ahora está en Cristo.
Se había perdido, dice la palabra de Dios, pero fue hallado. Dios lo que quiere es que te devuelvas, que te arrepientas, y en su infinito e misericordioso amor siempre va a estar allí. Porque si confesamos nuestros pecados, el Dios Todopoderoso, el Dios que sostiene el universo, el Dios creador de los cielos y de la tierra, es fiel y justo para perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Último aspecto. El amor de Dios es único. Oseas, capítulo 3. Si pueden, por favor, me acompañan. Oseas, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Me dijo otra vez Jehová. Me dijo otra vez Jehová. Vemos una actitud repetitiva, porque hay un adverbio de frecuencia que te dice otra vez. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Amada Iglesia Filadelfia, este libro, lean todos los versículos del libro de Oseas, pero básicamente en el capítulo 1, 2 y 3, usted va a encontrar una historia de amor asombrosa, una historia de amor sobrenatural, una historia de amor que a veces verdaderamente cuesta imaginar, pero una historia de amor que vislumbra desde todo punto de vista cuán grande es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Fíjense, muchos autores establecen que esto es solamente una alegoría que ejemplifica y que busca mostrar ese amor de Dios para con toda la creación. Para otros es una historia totalmente real, pero en ambos casos, iglesia, es importante que usted y yo sepamos que Dios lo único que quiere mostrarnos por medio de estos 3 capítulos, por medio del libro de Oseas, es que el amor verdadero, es que el amor incondicional y el amor único del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios siempre van a prevalecer sobre nuestras vidas, por encima de nuestras fallas, por encima de nuestros errores, por encima de nuestras debilidades, por encima de nuestros pecados, por encima de nuestras equivocaciones, el amor de Dios, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Ahora bien, ¿en qué consiste esta historia? Nada más y nada menos que Dios le pidió a Oseas, a ese primer profeta menor que usted encuentra después de los profetas mayores, ve, cásate con una mujer adúltera, con una mujer infiel, literalmente con una mujer prostituta. Te vas a casar y vas a tener hijos con ella. La palabra de Dios nos muestra que tuvo 3 hijos con ella. Osea se casó, Osea tuvo 3 hijos con ella y vivieron juntos. Esta mujer llamada Gomer, quiero que entiendan que Osea representa o es tipología o simbología del amor de Dios. Y esta mujer, Gomer, representa, es simbología o tipología del amor infiel, del amor adúltero que ha mostrado la humanidad durante muchos años para con el creador de los cielos y de la tierra. Esta mujer llamada Gomer le fue infiel a Oseas una y otra vez. Pastor, ¿cómo puede usted asegurar que una y otra vez? Porque lo dice la palabra de Dios, no porque lo dice una película, no porque lo dice una serie, porque lo dice la palabra de Dios. Le fue infiel a Oseas, se iba con sus amantes, pero Dios siempre le dio una instrucción. Ve, a unas sabiendas de lo que estaba haciendo esa mujer en la cara de Oseas, hay escritos que manifiestan que inclusive él pudo presenciar muchas cosas feas y denigrantes para un hombre, pero Dios le dijo, ve, búscala, perdónala, sácala de donde está y ámala una vez más. Yo en ese escenario, en esa conversación, yo me imagino a cualquier persona que quizás esté débil en la fe, a cualquier incrédulo, a cualquier persona que quiera buscar el punto negro en la pared. Sus amigos, por ejemplo, le hubiesen dicho, o sea, desde todo punto de vista, o sea, ¿qué te está pasando? ¿Cómo vas a buscar a esa mujer que no vale absolutamente nada? ¿Cómo vas a buscar a esa prostituta? ¿Cómo vas a buscar, aunque tu esposa ya te diste cuenta que no vale la pena, que no te ama, que no te valora, que no te respeta, que te ha humillado delante de todo el pueblo? Todo el mundo sabe quién es ella y una y otra vez la vas a sacar de las casas de tus amantes, de sus amantes. Esa fue la instrucción que Dios le dio, ese es el mensaje que él pudo haber recibido y sin embargo esta mujer seguía siendo infiel, seguía siendo adúltera y seguía mostrando que verdaderamente no amaba desde ningún punto de vista a Oseas. Se iba con sus amantes, los amantes les daban bebida, le daban joyas, dice la palabra de Dios, le daban absolutamente todo y ella llegaba con esa riqueza
a su casa en donde estaba Oseas cuidando a los 3 niños. Pero un momento, estando con esos amantes, llegó a valer absolutamente nada. Físicamente estaba deplorable, estaba muy deteriorada, estaba cansada, estaba flaquita, estaba llevada, estaba vuelta a nada, no sé, cualquier palabra no valía nada verdaderamente. ¿Y qué le dijo Dios? A ella terminaron vendiéndola como esclava, la desnudan delante de una multitud, tienen que desnudarla porque hay que mostrar el producto, porque hay que mostrar la mercancía, así se hacían en aquel entonces las ventas de esclavos, las subastas. ¿Alguien tenía que ver? Ah, me conviene, no me conviene, puede ser esclava sexual, la puedo poner a lavar los platos, me sirve para lavar el carro, ¿para qué puedo utilizar yo a esta mujer? Para que haga mandado, debe ser rápida porque está muy flaquita, debe correr, no sé qué cantidad de cosas. Lo cierto es que, ¿saben quién la compró? Nadie. En esa subasta, inicialmente nadie, no valía nada, nadie apostó por ella. O sea, estaba pasando, o sea, la vio, esta es mi esposa, esta es mi mujer, y Dios le dice, ve, búscala, cómprala, perdónala, sácala de ahí y ámala una vez más. Eso sí, ámala como yo amo a mi pueblo, ámala como yo amo a Israel, ámala como yo amo a la iglesia cristiana Filadelfia, ámala como yo amo a mi iglesia. ¿Y saben qué hizo Oseas? Por amor primeramente y por obediencia, dio el paso. Dio el paso. Fue, la buscó, la vio, la compró. Ahí dice por cuánto la compró. Se la llevó a su casa, la amó, la perdonó. Escuchen bien el orden de cómo les estoy diciendo las cosas. Dios primeramente que nos perdonó y después nos amó. Nos amó primero, porque en eso consiste el amor de Dios. En que aún siendo aún pecadores, Él envió a su propio Hijo. Yo me imagino que estaba tan desnutrida, tan llevada, que la bañó. No, quizás no tenía fuerza esa mujer, estaba por el piso moralmente, espiritualmente, psicológicamente. Te voy a bañar, te voy a lavar, te voy a limpiar, te voy a dar de comer. La abrazó, la consoló, secó cada una de sus lágrimas, intentó inyectar algo para subir un poco esa solvencia moral y espiritual. La abrazó, se acostó con ella, la arropó y le prometió, amada iglesia de Filadelfia, que nadie más volvería a tocarla, que nadie más volvería a hacerle daño. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios para con cada uno de nosotros, iglesia. Ese es el amor de Dios manifiesto, de que aún por encima de nuestros errores, que aún por encima de nuestras fallas, que aún por encima de nuestras infidelidades, el amor de Dios va a permanecer fiel. Siempre va a estar a la puerta, siempre va a estar en casa, amada iglesia Filadelfia. No te va a dejar, no te va a dejar, amada iglesia Filadelfia. Conversaba hace unos minutos con el pastor Lisandro. Oseas 2, donde dice, pero he aquí, Oseas 2:14, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué palabras tan bonitas, qué palabras tan hermosas. Ese es el Dios que te va a esperar siempre, ese es el Dios que te va a acompañar, ese es el Dios que te va a buscar, ese es el Dios que te va a alcanzar, ese es el Dios que, mis hermanos, te compró a precio de sangre, ese es el Dios que te redimió, ese es el Dios que te justificó, ese es el Dios que te devolvió todo lo que el enemigo te había querido quitar, es el Dios que te atrae con cuerdas de amor, es el Dios que te dice desde antes de la fundación del mundo, yo te he amado con amor eterno, y es el Dios que siempre va a estar dispuesto y esperándote para perdonarte, para restaurarte, para edificarte, para sanarte, para consolarte, para abrazarte y para secar cada una de tus lágrimas. No le des la espalda a Dios si sientes que le ha fallado, si le fallaste como este hijo pródigo, si le fallaste, amada iglesia Filadelfia, como la esposa infiel de Oseas, porque ninguno de nosotros verdaderamente es perfecto, todos cometemos errores, todos podemos tener debilidades, todos podemos en algún momento hacer lo incorrecto y sin querer queriendo a veces darle la espalda a Dios. Pero aún por encima de eso, el amor de Dios va a estar a la puerta esperando por ti. Nunca es tarde, iglesia, para que te arrepientas.
Nunca va a ser tarde para que vuelvas a los caminos del Señor. Nunca va a ser tarde para que vuelvas una vez más a vivir por fe y no por vista. Nunca va a ser tarde para que vuelvas una vez más a caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dios, así como Oseas lo hizo con Gomer, Él te va a buscar. Él ya te buscó, Él ya te compró, Él ya te lavó, Él ya te limpió, Él ya te abrazó, Él ya te consoló, Él ya te devolvió todo. Él te sacó de la oscuridad, te sacó de las tinieblas y te ha llevado a su luz admirable. Él te sacó de estar muertos en delitos y pecados y te ha dado salvación y vida eterna. Ese es el amor de Dios para ti. Hizo muchísimas cosas por ti y por mí, pero sobre todo vino a demostrarnos por medio de su sacrificio que el amor incondicional, que el amor puro, que el amor verdadero, que el amor sin igual sí existe y tiene nombre y apellido y se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. A Dios sea toda la honra, toda la gloria, todo el poder, la victoria, la majestad y la soberanía, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a ese Dios que vive, a ese Dios que es un Dios de amor, a ese Dios que nos ama con amor eterno. Gloria a Dios. En estos últimos 5 minutos que restan, me gustaría que si hay alguien que nos esté visitando por primera vez, si hay alguien que no conoce a ese Dios que es un Dios de amor, si hay alguien que aún habiendo conocido, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, hizo lo malo, hizo lo incorrecto, hizo algo que a Dios no le agradó, hoy es el día, iglesia. La invitación te la hace Dios, no te la hace un hombre. La invitación te la hace Dios a que pases, a que conozcas a ese Dios que te ama, a ese Dios que te cuida, a ese Dios que te restaura, a ese Dios, al único y verdadero Dios que tiene el poder para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre nuestras vidas hasta que sobre y hasta que abunde. Si hay alguien que desea pasar aquí al frente para confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo le invito a que levante su mano. No veo manos levantadas. Si alguien, yo después que pasé los 25 años la vista me ha fallado, lo pasé hace 20 años, ya tengo 45. ¿Hay una mano levantada por allá o no? Se estaban saludando solamente. Vamos a estar de pies entonces, iglesia, para estar despedidos, para orar y para darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Dios sigue siendo un Dios de amor y eso no va a cambiar. Lo demostró, lo demuestra y lo seguirá demostrando para la gloria y honra de su nombre. Nunca es tarde para salir corriendo a esa cruz, iglesia. Yo no sé cuál sea tu problema, si es matrimonial, si es individual, si es familiar, si es laboral, si es secular, si es entre hermanos, si hay disensiones, si hay contienda. Lo cierto, lo que yo sé, porque lo dice la palabra de Dios, es que su amor siempre va a prevalecer y siempre va a estar por encima de eso. El enemigo te va a decir que no eres digno. El enemigo te va a humillar. El enemigo te va a decir que eres un perdedor, que eres un mentiroso, que eres un falso. Pero Dios te va a decir, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No hay salvación, no hay restauración, no hay edificación, no hay unidad fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre grande, Padre bueno, Padre eterno, Padre santo, te doy gracias, Señor, por este segundo servicio. Te doy gracias, Señor, porque tú has hablado, porque tú has inquietado, porque tú has mostrado, porque tú has redargullido, Señor. Te doy gracias porque sabemos que aún en medio del silencio y en medio de que quizás aún no vemos alguna respuesta tan clara, sabemos que tú estás obrando, Señor. Y si no hemos recibido algo de ti, es porque aún no estamos preparados, es porque no nos conviene o porque sencillamente no es el tiempo. En todo caso, mi Dios, nosotros seguimos entregando y colocando en tus preciosas y poderosas manos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, Señor, nuestro emprendimiento, nuestro trabajo, todo, Señor, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, para que tú obres y para que tú hagas, Señor, solo conforme a tu tiempo, solo conforme a tu perfecta voluntad y solo conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos si en nosotros siguen habiendo trazas de incredulidad, de rebelión, de desobediencia.
de iniquidad, Señor. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu, tú hagas, Señor, que nuestra carnalidad mengue cada día más para que el fruto del Espíritu Santo sea lo que verdaderamente en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo guíen, direccionen y controlen nuestras vidas, Señor. Llévate y arranca lo que no te agrada de nosotros y coloca, Señor, tu llenura, tu plenitud, tu bautismo, dones espirituales y todo aquello que ya tú tienes predestinado para nosotros, Señor, pero solo para la gloria y honra de tu nombre. Yo te pido, Señor, que tu mano poderosa, que tu mano sanadora sea a esta hora, en este momento y en este lugar, derramando sanidad física, derramando sanidad interior, llevándose de nosotros todo dolor, todo trauma del pasado, todo trauma de la niñez, todo aquello, Señor, que en nuestra mente y en nuestro corazón sigue siendo piedra de tropiezo para caminar alineados a tu voluntad y poder cumplir ese propósito que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, une, restaura, Señor, cada matrimonio, cada familia acá representada, de manera tal de que todo lo que el enemigo ha querido llevarse, todo lo que el enemigo ha querido robar y destruir, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, así como Job, sea devuelto, Señor. Multiplica, Señor. Colócanos nuevas vestiduras, nuevos vestidos, Señor. Todo aquello que el enemigo ha querido atacar con fuerza, en el nombre de Jesucristo es declarado sin efecto, es neutralizado y es echado a tierra, Señor. Yo te doy gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo amado, Señor. Te doy gracias por todo lo que has dado, por todo lo que has quitado, Señor, porque todo ha sido conforme a ese amor que nació desde antes de la fundación del mundo. Te pido que seas tú abriendo puertas de bendición en nuestras vidas y cerrando y quitando todo aquello que no nos convenga, Señor. Toda arma forjada, toda mala intención, toda envidia, toda disensión, toda contienda, Señor, toda estrategia y plan macabro del enemigo, en el nombre de Jesucristo es atado, es reprendido y es echado fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros hogares y fuera de nuestra amada iglesia Filadelfia. Señor, que tu paz, que tu cobertura, que tu provisión, que tu bendición, que ese amor que es infinito, que es verdadero, que es inagotable, que es inigual, y que tu fiel cuidado sea siempre sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra familia y sobre nuestras vidas, en lo individual como hijos de Dios y en lo colectivo como iglesia. Te damos gracias, Señor, y un fuerte aplauso en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia Filadelfia. Dios les guarde, estamos despedidos.